nuevo CIPAS que se nos presenta para nuestro curso. En esta oportunidad, pues vamos a iniciar con lo que corresponde a los ejercicios que están programados para la tarea 2, que es la actividad que estamos desarrollando actualmente. Nuestra tarea 2, que está relacionada con las temáticas de trigonometría. Y pues vamos a hablar hoy un poco alrededor de qué es lo que se aborda allí. Entonces, pues inicialmente, como siempre digamos que lo he realizado, me gusta hacer una introducción mostrando rápidamente los aspectos de la guía para que podamos, pues, como estar con ciertos acuerdos respecto a lo que se debe realizar y por lo tanto, pues también empezar a mirar qué es lo que nos están solicitando, cómo se organiza y también cómo se puede empezar a desarrollar estos ejercicios que están propuestos. Entonces, como lo tengo propuesto en el encabezado y pues digamos, en la jornada como tal para el día de hoy, vamos a hablar un poco alrededor de las generalidades del curso, de la tarea, y vamos a abordar o hablar un poco alrededor de los ejemplos y de lo que se puede, digamos que, caracterizar o hablar o desarrollar en los ejercicios 1 y 2. Entonces, voy a compartir por aquí pantalla. Ustedes me comentan si la ven en este momento. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, vámonos aquí puntualmente a la guía de actividades y rúbrica de evaluación de nuestra tarea 2, ¿cierto? Que corresponde a la actividad en la que estamos actualmente. Entonces, para nuestra tarea 2, que es la de trigonometría, ¿qué es lo que debemos realizar? Entonces, pues evidentemente estamos desde la semana pasada, desde el martes 19 de noviembre hasta el lunes 16 de diciembre, 4 semanas como siempre se ha desarrollado este tipo de actividades. Y pues la idea es muy similar a lo que realizamos para la tarea 1, que es básicamente consultar unos contenidos alrededor de temáticas puntuales. En este caso, vamos a hablar sobre funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, solución de triángulos rectángulos y de triángulos oblicuángulos. Y por último, contextualizar todo esto en unos ejercicios de aplicación. ¿Listo? Entonces, esos son los ejes fundamentales en los cuales gira nuestra tarea 2. Y pues la idea, como siempre, es que ustedes puedan hacer primero la selección de la letra que determinará o que dará pie para que ustedes empiecen a relacionar o a desarrollar sus ejercicios. Como siempre, entonces solamente una letra, ustedes escogen una letra, ya muchos de ustedes lo realizaron en sus respectivos foros, pero pues para los que no, recuerden que es solo una letra y pues asistir a este tipo de encuentros. Bueno, aquí hay algunas aclaraciones nuevamente sobre el video, es muy similar respecto a lo que se realizó en la primera parte. Y acá, donde quiero centrarme puntualmente. Y es que para este grupo de ejercicios, entonces vamos a tener el primer ejercicio dedicado específicamente a lo que son funciones trigonométricas, el segundo ejercicio a lo que es ecuaciones trigonométricas, es decir, similar a lo que realizamos para la tarea 1, pero ahora involucrando involucrando funciones trigonométricas para el desarrollo de ecuaciones. Luego vamos a ver lo que son las solución de triángulos rectángulos, que es uno de los ejes fundamentales de la trigonometría. Y por último, vamos a revisar lo que es triángulos oblicuángulos y las aplicaciones. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en estas dos primeras temáticas que se abordan en esta segunda tarea. Vámonos entonces puntualmente aquí. Bueno, digamos que el desarrollo es muy similar a lo que hicimos en el foro de la tarea 1 y es primero dejar la selección de los ejercicios, luego empezar a hacer esta revisión de los ejercicios que puntualmente ustedes seleccionaron, luego de forma periódica y permanente pues ir colocando los avances que vayan teniendo de los desarrollos para poder hacer las respectivas retroalimentaciones. Y por último, hacer la consolidación del trabajo en el documento que se desarrolla o que se debe entregar en el entorno de evaluación, pues a más tardar la fecha de cierre de nuestra actividad, que es el 16 de diciembre. Entonces, al igual que en la tarea 1, pues vamos a tener la portada, la introducción, el desarrollo matemático de los ejercicios, la verificación con GeoGebra de esos ejercicios, el enlace de ese video de aplicación,
del que ustedes desarrollan en los ejercicios del tipo 5, ¿sí? O sea, hacen ahí su video de sustentación. Y por último, conclusiones nuevamente en inglés y las referencias bibliográficas escritas en normas APA. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, no sé si haya preguntas respecto a como las generalidades. Ah, bueno, la rúbrica es muy similar también a la de nuestra tarea anterior. Entonces vamos a tener como primer ítem de evaluación lo que corresponde a la participación dentro de los foros. Entonces, pues si ustedes interactúan dentro de los foros, pues van a tener un puntaje alto. Si ustedes, digamos, por ejemplo, no participan, no presentan sus aportes allá, sin embargo, hacen uno o dos participaciones indicando lo que es la selección de la letra y pues de pronto alguna otra observación que sea muy, digamos, como muy sencilla. Entonces, pues ya tendrán un nivel medio y pues definitivamente si no presentan aportes, pues vamos a tener una calificación baja. ¿Listo? El primer ítem de la rúbrica puntúa sobre 12 puntos de los 120 que tenemos posibles. El segundo, que es alrededor de la presentación del documento como tal, es decir, que vaya completo con su introducción, sus conclusiones en inglés, el desarrollo completo de todos los ejercicios, al final las referencias y demás, es decir, es más como de la forma en la cual se presenta el documento. Entonces, pues si cumplen con todas las especificaciones, tendremos un nivel alto y así irá bajando a medida que de pronto no se cumpla con algunos de los ítems solicitados para la entrega final. Este criterio puntúa sobre 8 puntos de los 12, de los 120 posibles, perdón. El tercero sí ya es el que más nos interesa a nosotros, que es el de el desarrollo procedimental, es decir, cuando ustedes hacen el desarrollo total, los procedimientos matemáticos para llegar a la respuesta en cada uno de sus 5 ejercicios. ¿Sí? Entonces, allí, si los resolvemos todos con detalle, de manera correcta, y están completamente desarrollados, con todos los ítems que se solicitan en cada uno de los ejercicios, entonces pues tendremos una calificación alta, ya a medida de si fallamos en algunos o si están incompletos o si dependiendo no hay algunas de las soluciones, entonces pues ya irá bajando y pues efectivamente si no desarrollamos pues la mayoría de los ejercicios, pues vamos a tener una calificación baja. Este es el que más puntúa, es 60 puntos de los 120 posibles de nuestra actividad. Luego vamos a tener lo que es las verificaciones en GeoGebra. Entonces recordemos que por cada uno de los ejercicios que desarrollamos siempre vamos a tener que hacer un desarrollo o una verificación mediante el software GeoGebra que se encuentra en línea para poder evidentemente ir nosotros mismos autoevaluando lo que estamos realizando y pues de acuerdo a eso también mirar si nos estamos equivocando o si estamos colocando algo mal en GeoGebra porque pues también puede que pase de esa forma. Este puntúa sobre 20 puntos de los 120. El quinto criterio y el último ya es lo que corresponde a la grabación del video, que se pueda visualizar, que se encuentre o que haya dominio sobre la temática que se desarrolló en el ejercicio de aplicación, que se pueda evidenciar que efectivamente ustedes entendieron y que el procedimiento lo pueden desarrollar paso a paso. Entonces, allí tendremos nivel alto y pues ahí va, digamos, bajando a medida que de pronto hay cosas que están fallando. Recomendaciones, tener en cuenta la calidad del video. Yo sé que hay algunas plataformas que nos están molestando. Por eso, digamos, por ejemplo, este entorno de Teams que nosotros tenemos es un entorno muy, digamos, favorable para lo que vamos a realizar. Entonces, ustedes pueden utilizar este mismo para hacer la grabación de sus videos. Eso sí, teniendo en cuenta que cuando tengan o adjunten el enlace del video, pues ese enlace también vaya con todos los accesos para poder verlo pues desde internet, ¿listo? Porque algunos lo dejan en privado, entonces pues ahí ya no, o solamente para ciertos invitados y pues ahí ya no. Hay que dejarlo por lo menos para todos los miembros de la organización, con eso pues evidentemente yo con mis accesos de la UNAD puedo ingresar a revisar. Si no, pues hay muchas personas que lo hacen desde YouTube o desde otras plataformas como Loom, incluso Canva. Hay varios que no lo había visto nunca en Canva, pero pues algunos ya han estado trabajando
en esa aplicación de internet y pues allí también les permite hacer grabación de las presentaciones. ¿Listo? Entonces, eso es como para que estemos claros. Lo último, Una pregunta. bien, ya puntúa sobre 20. Cuéntame. Buenas noches, profe, que pena que estoy trabajando, pero es que lo que pasa es que tengo una duda. ¿La presentación del video es en inglés? Esa es una duda. La segunda es que mi computador se me averió. Entonces yo lo que hice fue unir dos videos y subirlo a YouTube. No sé si quedaría bien. Pues se Pero ve un no, no solo es en video, inglés. pero... Señora, Aló, me decías que si el video se grababa en inglés. la presentación. No, no es necesario. Solamente la introducción y las conclusiones son las que deben ir en inglés. El video no, es normal en español. Ustedes van contando, van mostrando y van desarrollando lo que es el ejercicio de aplicación. Ah, bueno, pues yo el anterior video lo mandé la presentación en inglés. Qué pena. Sí, creo que ya sé cuál es. Pero pues igual no hay problema, pues digamos que no, en inglés no es necesario hacerlo. Creo que sí hubo como 2 personas que lo enviaron en inglés, pero pues no, no es, digamos que si quieren hacerlo así para, digamos, como afianzar la segunda lengua, no hay problema, pero no, no es obligatorio hacerlo en inglés. Listo, Ah, bueno, muchas gracias. listo, ok. Entonces, eso es respecto a, digamos, las generalidades que quería como aclarar de nuestro... eh, de nuestra tarea 2. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a esta parte inicial, que es como más de forma y de la presentación y de la calificación. No, Descuento. señora, por mi parte. No, señora. Listo. Listo, vámonos entonces a, ahora sí, hablar un poquito alrededor de cada uno de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces vamos a arrancar un poco hablando de los ejercicios del tipo 1, que son funciones trigonométricas, y luego vamos a lo que son ecuaciones trigonométricas. Entonces, en nuestro bloque de ejercicios 1 nos dice que para cada uno de los ejercicios que está aquí propuesto, debemos primero establecer cuál es el valor de la amplitud, periodo, rango y desfase de la función. Y luego vamos a tener que representar gráficamente la función en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 aspectos puntuales que debemos poder identificar dentro de estas funciones. Entonces, para hablar un poco de eso, entonces lo primero que quiero hablar es respecto a qué es una función trigonométrica. ¿Listo? Entonces, una función, voy a ampliar aquí un poquito para que no quede tan pequeño. Eso. Entonces, una función trigonométrica surge también de lo que nosotros conocemos como las razones trigonométricas. Entonces, nosotros tenemos varias razones trigonométricas, entre ellas está la razón seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, secante, cosecante, me faltó cotangente, secante, cosecante. Entonces, ¿de dónde surgen las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son relaciones, entonces, las razones trigonométricas puntualmente son relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, puntualmente a nosotros siempre nos han enseñado que un triángulo rectángulo, que es la reina del baile de todos los triángulos, es un triángulo muy especial, tiene relaciones muy importantes para nosotros. Entonces, una de ellas es que uno de sus ángulos es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y eso es lo que lo hace tan especial. Y entonces, si encontramos ese ángulo de 90 grados, el cateto que se encuentra justo al frente, perdón, el lado del triángulo que se encuentra justo al frente de ese ángulo, se llama la hipotenusa. ¿Listo? Vamos a llamarla H. A partir de eso, entonces, para las razones trigonométricas, nosotros vamos a tener que establecer un ángulo, ¿cierto? Porque aquí todo esto, o las funciones y las razones trigonométricas funcionan es alrededor de un ángulo puntualmente. Entonces, si el ángulo que está ahí
con el cual voy a relacionar esas funciones trigonométricas se encuentra en esta ubicación dentro del triángulo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que el que se encuentra justo al frente del ángulo se llama el cateto opuesto. ¿Listo? Vamos a llamarlo CO. Y el que se encuentra formando el ángulo, que es puntualmente el que está acá, se llama el cateto adyacente. ¿Listo? Y vamos a llamarlo CA. ¿Listo? Entonces, para cada uno de los lados del triángulo rectángulo hay un nombre particular dependiendo del ángulo en el cual nos ubiquemos, que es diferente al ángulo de 90 grados que ya sabemos que siempre está ubicado ahí. ¿Listo? Entonces, si nuestro ángulo se encuentra en esta ubicación, el que queda al frente siempre es el opuesto, el que queda formando el ángulo es el adyacente y el lado más largo del triángulo, que es siempre opuesto al de 90 grados, se llama hipotenusa. Y de allí surgen unas relaciones. Entonces, surge la relación seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cotangente, que termina siendo el inverso de tangentes, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, que es el inverso de coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente, y por último, cosecante, que es el inverso de seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, ellos están así relacionados por sus recíprocos o inversos a través de esa fracción o esa división que se nos genera allí. ¿Listo? Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, esas razones trigonométricas que surgen del triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas son o están alrededor de digamos, una relación un poco más bonita, que es una que se llama el círculo unitario. Entonces, si nosotros ubicamos un círculo, ¿cierto? Un círculo en un plano cartesiano, voy a mover este círculo de acá, que quede centradito, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese círculo, me quedo centrado, ella queda centrado. Entonces, ese círculo, ese triángulo, ese círculo que estamos trabajando ahí, demora un poquito más. A ver si lo podemos dejar exacto en una de las ubicaciones. Ahí, ya queda. Listo. Entonces, ese círculo para nosotros va a tener unas características muy importantes. ¿Sí? Entonces, este círculo vamos a decir que es un círculo de radio 1. ¿Qué significa que sea de radio 1? Pues que la distancia desde el centro del círculo a cualquiera de sus lados, ¿cómo fue este? La distancia desde el centro del círculo a cualquiera de sus lados siempre va a ser la unidad. ¿Sí? La unidad en la medida que yo quiera establecer. 1 metro, 1 centímetro, ¿sí? Cualquier tipo de unidades en las cuales esté caracterizando mi plano cartesiano. De acuerdo con la descripción del plano cartesiano que nosotros conocemos, el eje horizontal se llama el eje X, el eje vertical se llama el eje Y entonces si ubicamos ese círculo, dentro de ese círculo, ese radio, y lo ponemos, ¿cierto?, en cualquier parte del círculo, pues van a surgir cosas interesantes. La primera es que en cualquier parte donde nosotros lo ubiquemos, siempre va a formar un triángulo rectángulo directamente con el eje X. ¿Listo? Si se forma ese triángulo rectángulo con el eje X, pues aquí va a haber un ángulo de apertura, ¿cierto? Entonces, el ángulo que estamos relacionando acá es θ. Y fíjense que el lado adyacente, ¿cierto? Que es el que queda como la base del triángulo, termina siendo una longitud X y el lado opuesto, ¿cierto? Que es el que está aquí relacionado como la altura del triángulo, ¿cierto? Termina siendo un valor en Y, ¿cierto? Se puede proyectar de esta forma, ¿listo? Entonces, para ese triángulo, perdón, para ese círculo unitario pasa una cosa bien interesante y es que siempre se va a cumplir que el seno está relacionado con la altura del triángulo, por lo tanto con un valor en Y el coseno está en relación con la base del triángulo, es decir, con X. ¿Y por qué? Porque de acuerdo con lo que escribimos aquí, seno
¿cierto? En este caso, seno de ese ángulo que se forma, el ángulo siempre se va a formar desde las X positivas y va a barrer de manera positiva en esta dirección, ¿sí? Así como cuando uno abre una botella, ¿cierto? La dirección en la que uno abre la botella es la dirección positiva y la dirección en la cual uno cierra la botella es una dirección negativa, ¿sí? Eso es una regla, digamos, general y se aplica casi en todas las cosas que nosotros trabajamos en nuestra vida diaria. Digo en casi todas porque hay cosas en las que no se aplica, ¿sí? Pero de manera general, por ejemplo, si ustedes quieren apretar una tuerca, va en esa misma dirección, ¿sí? O si quieren sacar la tuerca, va en la dirección opuesta, ¿listo? Entonces, si la rotación va en esta dirección, ¿sí? En la apertura del ángulo va en esta dirección, es una dirección positiva, si va en dirección opuesta, va en dirección negativa. Entonces, siempre se toma desde el X positivo y se abre en la dirección positiva de la rotación. Entonces, ese ángulo teta que se nos está formando ahí, entonces fíjense que nos dice que es el cateto opuesto, en este caso sería la altura en Y de ese triángulo, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio del círculo, y el radio del círculo siempre es 1. ¿Listo? Entonces, dentro del círculo unitario, ¿listo? Lo que yo llamo Y siempre va a ser el seno, ¿sí? De ese ángulo. ¿Listo? Esa altura que yo obtengo ahí en Y. ¿Y esa altura qué valores va a tener? Pues siempre va a tener valores entre -1, ¿cierto? Y 1, porque fíjense que si el radio es 1, por acá vamos a tener que esto tendría que ser -1, ¿cierto? Porque sería hacia el lado negativo de las Y y tiene la misma distancia del radio. Y aquí sería 1. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver una grafiquita de cómo se forma esa función seno. Pero primero quiero explicar un poco alrededor de cómo está aquí en el círculo para después irnos a la gráfica y entenderla. Luego viene coseno. Entonces, coseno de ese ángulo que está ahí, pues está relacionado con el lado adyacente. Entonces, coseno será X o la longitud en X que se tiene ahí sobre nuevamente la hipotenusa que es 1. Es decir, coseno también se va a relacionar con uno de los lados de nuestro plano cartesiano, que en este caso será X, y él también, fíjense, irá desde acá, desde este valor, que si ese es el radio del círculo, pues será 1 hasta -1. Entonces, esas son las funciones seno y coseno directamente dentro del círculo unitario, ¿sí? Pero entonces, bueno, ¿qué pasa con esas funciones que a nosotros nos dan? Pues esas funciones lo que nos van a hacer es modificar esas relaciones del círculo unitario para poder establecer otro tipo de funciones, ¿listo? Pero entonces vámonos con, voy a dejar aquí de compartir, voy a abrir la aplicación que les decía, para poder evidenciar cómo se forma esa función trigonométrica, ¿listo? Entonces denme un segundito, ya la abro. ¿Dónde quedó? Listo, aquí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Listo, me cuentan ustedes si ya podemos ver ahí. Estoy en una aplicación que es de los simuladores FED de la Universidad de Colorado. Entonces, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense que aquí nos establecen esa misma relación que yo les decía ahorita. Estamos trabajando sobre un círculo unitario, es decir, el radio de ese círculo es una unidad. Y vamos a trabajar las funciones seno, coseno. Bueno, tangente también está ahí, pero digamos que me interesa ahorita trabajar con seno y coseno, que son las que están en nuestra tarea. Entonces, para seno, como lo dice ahí, el ángulo, ¿cierto? Siempre se barre desde las X positivas y será Y sobre la hipotenusa, que es 1. En este caso, fíjense que el ángulo es 0. ¿Sí? Si el ángulo es 0, fíjense que en Y pues no tenemos ninguna altura. Y por lo tanto, como no hay ninguna altura,
pues el seno de 0 pues es 0. En esta parte de abajo ya tenemos cómo se va graficando la función y entonces el punto que está aquí nos está mostrando la ubicación en el círculo unitario que tenemos de nuestra altura o del valor en y. ¿Listo? Entonces, si lo vamos abriendo, fíjense, la altura, que es esta flecha verde que está señalando aquí el simulador, va a ir aumentando. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 1 como máximo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos mirando, vamos viendo que a medida que nosotros vamos barriendo ángulos de 0 a 90 grados, pues logramos la altura máxima. Y es esa función o esa relación que se encuentra allí. Entonces, las funciones trigonométricas en general están en relación del ángulo, el eje X señalará el ángulo, como lo tenemos acá, teta, y el eje Y estará relacionando seno de ese ángulo, ¿listo? O la imagen de lo que obtenemos ahí, ¿listo? Si nos vamos hacia el otro lado, entonces empieza a decrecer desde el 1 hasta 0 nuevamente, y pues si continuamos en el círculo, pues nos empezamos a ir a valores negativos, ¿listo? Entonces vamos creciendo desde 0 hasta menos 1, y luego desde menos 1 hasta 0 nuevamente en Y, ¿listo? Y si seguimos rotando y si seguimos dando vueltas, pues esto va a seguir dando vueltas ahí y va a seguir una función o va a seguir graficándose esa función que es tipo una onda, ¿listo? Entonces, como les decía, ahí es una rotación positiva, pero también nos podemos ir por rotaciones negativas y pasar exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que nos relaciona o lo que nos muestra el seno del ángulo en el círculo unitario y nos forma ese tipo de gráfica, ¿sí? Entonces, la gráfica de seno siempre arranca en 0, alcanza la altura máxima en 90 grados, vuelve a 0 en 180 grados, alcanza la altura mínima en 270 grados y vuelve a 0 en 360 grados. ¿Listo? Entonces, eso es la función seno. ¿Qué pasa con la función coseno? Pues la función coseno cambia un poquito porque recuerden que coseno está en relaciones con la longitud en X. Entonces, si nuestro ángulo es 0, fíjense que toda la longitud del triángulo, es como si el triángulo quedara comprimido en esa línea, y por lo tanto, el coseno o la longitud de ese lado siempre va a ser el máximo, va a ser 1. ¿sí? A medida que vamos abriendo, fíjense, esta flecha que está acá va a ir acortándose porque el triángulo va a ir siendo cada vez más alto y se va a ir reduciendo en valor X. ¿Listo? Entonces, coseno arranca en 1. A medida que yo voy aumentando, se va disminuyendo el valor de X hasta que llega a 0 en 90 grados. Luego aumenta, pero de manera negativa. Recordemos que hacia el lado izquierdo del origen de coordenadas, X es negativo. Entonces empieza a crecer, pero hacia el lado negativo hasta menos 1. Luego vuelve y disminuye hasta 0. Y vuelve y crece hasta menos 1 en su última parte. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que se grafica seno. Coseno. Entonces, coseno parte de 0, de 1, luego va hasta 0, ¿sí ven? Acá en la función va hasta 0, luego viene hasta menos 1 en 180 grados, 0 nuevamente en 270 grados y 1 positivo nuevamente en 360 grados. Esa es nuestra función coseno. ¿Listo? Entonces, pero esas son las funciones descritas a partir de lo que pasa en el círculo unitario. Pero nosotros necesitamos funciones un poco más amplias. Entonces, voy a irme de una vez a GeoGebra. ¿Listo? Para poder empezar a caracterizar. Entonces, voy a arrancar con la función seno. Entonces, voy a decir que f de x es igual a, por ejemplo, seno de x. Aquí en GeoGebra siempre está en función de x porque está programado de esa forma, a menos que nosotros cambiemos algunas características del programa. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros decimos que se llama x es el ángulo. Entonces, ese es el ángulo en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Voy a cambiar aquí la descripción un poco para que me quede el eje x descrito en distancia, pero que esa distancia esté en unidades de ángulo, que puede ser también los radianes, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Entonces, el seno, habíamos dicho, arrancaba en 0, alcanza su valor máximo en 1, en 90 grados, que equivale a pi medios, que el valor máximo es 1,
luego en pi, que es 180 grados, vuelve a 0, en 270 grados, que es 3 pi medios, alcanza el mínimo, que es menos 1, y luego vuelve a 0 en 2 pi. ¿Listo? Esta parte nos va a hablar sobre la función. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a modificar acá? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, por 3? ¿Listo? Si multiplico la función por 3. Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que esa función se aumenta, ¿sí? Entonces, eso que se aumenta es lo que yo llamo la amplitud de esa función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera revisar qué tanto se amplió, entonces, pues evidentemente estará en relación con la altura máxima. La amplitud de la función siempre va a ser desde el punto de equilibrio de la función, es decir, el cero que nosotros conocemos, o el punto de simetría de esa función en el eje horizontal, hasta el máximo o hasta el mínimo, ¿sí? Porque de este punto a este punto, pues también vamos a tener los mismos 3 unidades. ¿Listo? Entonces, la amplitud siempre va en relación del punto central de la función armónica, en este caso el seno, hasta el máximo o hasta el mínimo. ¿Listo? Y esa es la amplitud de nuestra función. Fíjense que esa amplitud queda caracterizada por este valor que queda multiplicando a seno de x. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a empezar a identificar. Lo siguiente, entonces nos dicen, fíjense que en la tarea nos dicen cuál es el valor de la amplitud, entonces la amplitud queda caracterizada por esos valores que están allí. Luego viene el periodo. ¿Qué es el periodo de una función? Entonces, el periodo de una función, voy a explicarlo aquí rápidamente, el periodo, ¿cierto? Está en relación de otra cosa que se llama la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es la cantidad de, digamos, de ciclos o de veces que se repite la función. ¿Listo? En este caso, dependiendo de ese ángulo que está ahí. ¿Listo? El periodo es la... vamos a ponerlo así, la cantidad o el ángulo más bien, voy a ponerlo de esa forma, el ángulo que se barre para hacer un ciclo completo. Hacer un ciclo completo. El ángulo o la unidad, la longitud, también puede estar ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a caracterizar eso dentro de nuestra onda y también vamos a revisar lo que es la longitud de onda aquí. Entonces, para que nuestra onda, digamos que logre, modificarse. Espérenme un segundito porque esto está aquí marcando a lo loco. Listo. Y ahora sí me va a dejar moverlo. Eso, ahora sí. Entonces, para que nuestra onda, ¿cierto?, llegue a ser un ciclo completo, fíjense que si nosotros estamos sin ninguna modificación, pues lo hace en 2pi fácilmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que si nosotros modificamos acá, ¿cierto? Si nosotros modificamos sobre este, por ejemplo, si le ponemos que lo ubique sobre pi, espérenme que no me quede igual a ninguna de estas que está acá, ok. Pi, ok. Que lo ubique en pi sextos. ¿Listo? Fíjense lo que está haciendo. Pues lo que nos está haciendo esto es que ahora nuestra función se modificó. ¿Cómo se modificó? Pues está aumentando, ¿cierto? Respecto a la función que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ese periodo va a estar en relación con la frecuencia de la onda, ¿sí? Y está ahí directamente relacionado
con ese valor que nosotros establecemos acá, pi sextos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esa relación directamente? Entonces, claro, uno dice, ok, entonces, ¿qué podemos hablar alrededor de esa función? Entonces, voy a dibujar por aquí nuevamente la función. Bueno, me la voy a robar más bien de la que tenemos acá. ¿Listo? Para poder rayarla, para un poquito más pequeñita. Eso. Llevémosla por aquí. Listo. Entonces, fíjense en lo siguiente dentro de nuestra función. Entonces, cuando nosotros trazábamos esa función, decíamos, ok, vamos a multiplicarle aquí un pi sextos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que esa función se nos amplió. Esa función se nos amplió ¿de qué forma? A ver, déjame rayar. Entonces, se nos amplió de forma que ahora un ciclo, fíjense, no lo hace en 2pi, sino lo hace en esta cantidad de espacio. ¿Listo? Lo hace de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos detectar que está pasando allí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se relacionan la frecuencia? Ah, bueno, aquí estoy trabajando sobre este. Entonces, ¿cómo se relacionan la frecuencia con el periodo? Entonces, la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia va a ser o está relacionada directamente con ese valor que nosotros multiplicamos allá directamente con ese valor que le multiplicamos a x. ¿Listo? Entonces, usualmente uno dice que la frecuencia es, pongámosle f, algunos los llaman omega, ¿sí? Está ahí en esa relación. Y por lo tanto, el periodo, ¿cierto? El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces, a nosotros en nuestra tarea nos preguntan y nos dicen, ok, ¿cuál es el periodo de esa función? Entonces, el periodo de esa función siempre va a estar en relación con ese valor que multiplica acá a la x. ¿Listo? Y ese valor que multiplica la x puntualmente está relacionado con la frecuencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, el periodo, voy a moverme aquí a GeoGebra, el periodo es, esta es una imagen, acá. Entonces, el periodo es lo que tarda la función, como les decía, en unidad de ángulo, en hacer un ciclo completo. Entonces, si nosotros lo ponemos acá, pues vamos a medir esa longitud. ¿Listo? Entonces, esa longitud me dice que es 12 unidades. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro periodo. Pero entonces, ¿cómo lo sacamos analíticamente? Entonces, analíticamente, lo que nosotros tenemos ahí es esa frecuencia. Entonces, ese pi sextos que nosotros tenemos ahí es lo que nosotros conocemos como la frecuencia angular. Es decir, es este que se llama omega, que tiene una relación directa con esta frecuencia que decíamos, y puntualmente voy a hacer la relación aquí directamente mejor con la frecuencia angular para que quede más clara. Entonces, el periodo termina siendo 2pi sobre esa frecuencia angular. ¿Listo? Sobre ese omega que está ahí, que yo lo estoy llamando de esa forma. Entonces, fíjense que pasa lo siguiente. Si nosotros decimos que el periodo, vamos a llamarlo, de manera convencional se pone T. Entonces, ese periodo, en nuestro caso,
será igual a 2pi, ¿cierto? Sobre la frecuencia angular, que fue lo que trabajamos ahí, que fue el valor por el que multiplicamos a la x, ¿cierto? Entonces será pi sobre 6. ¿Listo? Hacemos producto de extremos y producto de medios, es decir, 2pi sobre 1 sobre pi sobre 6. ¿Listo? Nos quedará entonces 2pi, ¿cierto? Producto de extremos arriba, 2pi por 6 sobre 1 por pi, que será pi, y nos quedará, podemos cancelar esta pi, de forma que esto nos da 12 unidades. ¿Listo? Exactamente lo que nos marcaba acá. Entonces, el periodo es lo que demora en la unidad que tengamos aquí de manera horizontal, en este caso en relaciones de los ángulos, en dar un ciclo completo. ¿Sí? Igual, este nos lo está midiendo en distancia y por lo tanto, esto será 12 unidades. ¿Listo? Exactamente lo que tenemos acá. Ese será entonces el periodo de nuestra función. ¿Listo? ¿Hasta acá preguntas? Estoy ampliándome un poquito, pero pues no sé si está quedando claro. No, señora. Entonces, esa es nuestra frecuencia angular. Siempre que multipliquemos por algo acá, entonces eso va a modificar esa función. ¿Listo? Ahora, la siguiente modificación está en relación con... Voy a mover acá. Voy a multiplicar por aquí perdón, voy a sumarle, por ejemplo, 3 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esa suma ahí interna? Esa suma lo que hace es modificar y mover esa función. ¿Sí? Entonces, si le sumamos acá un valor, eso va a quedar siempre, o nos va a mover la función una cierta cantidad, un desfase. Eso es lo que se llama el desfase. Entonces, al aplicarlo o al expresarlo de esta forma, fíjense que yo dejé el pi sextos aquí factorizado. ¿Por qué lo dejé así? Porque esa es la forma correcta de expresarlo para poder describir cuál es exactamente el desfase. Es decir, que dentro de nuestras funciones vamos a tener que hacer una pequeña factorización para encontrar el desfase. Y el desfase es qué tanto se corrió esa función. Entonces, por ejemplo, voy a borrar por acá, porque hay muchos puntos. Voy a borrar por acá todos estos puntos para que se me limpie un poquito mi función. Eso. Listo. Entonces, en este caso, bueno, pues eliminemos las más bien para que no queden ahí interrumpiendo. Listo. En este caso, entonces, por ejemplo, lo que se corrió la función fue hacia la izquierda. Fíjense que yo cuando la modifiqué, la moví hacia la izquierda. Entonces, ella se desfasó una cierta cantidad. Entonces, vamos a poner el punto acá y el punto acá, que nos va a decir cuánto se movió. Entonces, yo dije, ok, súmele 3 aquí, pero ese 3 hace que se corra hacia la izquierda, es decir, la estoy desfasando en dirección opuesta al valor o al signo que está acá. Si le sumo, se mueve hacia la izquierda, es decir, una cantidad negativa a la que se desfasa, y si le resto, se mueve hacia la derecha, es decir, una cantidad positiva que se desfasa. ¿Listo? Efectivamente, esas 3 unidades que yo le sumé acá, se van a modificar hacia el lado izquierdo, es decir, ella se desfasó 3 unidades hacia la izquierda. ¿Listo? Y ahora ese punto en el que está ubicado, ¿cierto? Que nos señala aquí es menos 3. Ese es el desfase, ese menos 3 que está ahí. ¿Listo? Eso sería, digamos que, analizándola de esta forma. Y por último, entonces, ¿qué pasa si yo ahora a esta función le sumo acá un más, por ejemplo, un más 2? Entonces, ese más 2 hace que toda la función se mueva hacia arriba. ¿Listo? En ese caso, lo que nosotros vamos a tener es que nuestro punto inicial, ¿cierto? Que era el 0, se movió ahora hasta 2. Ese es el punto central de nuestra función. Y por lo tanto, ahora lo que vamos a tener es que esta función ya su máximo y su mínimo se movieron. ¿Sí? Su máximo y su mínimo se desfasaron, se modificaron. ¿Listo? ¿Qué tanto se modificaron? Entonces voy a mirar aquí. Voy a mirar aquí cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo ahora de mi función. ¿Sí?
tiene que estar en 0, eso. Y por lo tanto, esa longitud o esa distancia que cambia, ¿cierto? En Y es lo que a mí me va a decir cuánto es el rango de la función. Entonces, el rango de la función se modifica porque el rango me dice es desde qué valor en Y va hasta qué valor. Y por lo tanto, en este caso, al moverlo hacia la parte de arriba, nos va a decir que va a arrancar ahora desde 1 hasta... Uy, espérenme porque esto se enloqueció. Ya. Desde -1 vamos a dejarlo así como estaba, exacto. Desde -1 hasta 5 unidades. ¿Listo? Entonces, como hallamos el rango de nuestra función, el rango siempre va a ser, ¿cierto? Siempre va a ser lo que es la amplitud. Pongámosle aquí. Ah, bueno, no habíamos hablado aquí de la amplitud. Entonces, la amplitud vamos a llamar A, y recuerden que era ese valor que estaba multiplicando allá al lado de nuestra función. Entonces el rango siempre va a ser ese valor de amplitud negativo, ¿cierto? Más el desfase. Vamos a ponerle D al desfase, coma, y el valor de la amplitud de manera positiva más el desfase, ¿cierto? Si el desfase es negativo, pues evidentemente eso va a correrse hacia el lado negativo. Si es positivo, va a correrse hacia el lado positivo. ¿Listo? Y creo que con eso ya caracterizamos toda la función. Entonces nos dicen el rango, el desfase, la amplitud y todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo puntual, ¿cierto? Yo traía por acá, de esta función. ¿Sí? Revisemos que no esté similar a ninguna que está acá. Perfecto. Bien diferente a todas. Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es tomar esta función, ¿cierto? Y vamos a caracterizarla. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con esta función. Aquí. Listo. Entonces, ahora sí, hablando, digamos que de manera general, existe una forma de describir, para seno y para coseno pasa lo mismo, pero existe una forma de describir estas funciones a través de una ecuación general. Entonces, la ecuación general me dice que Y es igual a seno o coseno, en este caso lo voy a poner coseno porque nuestra función es coseno de, ¿cierto? Omega, en este caso será X, más el desfase, ¿cierto? Y más, pongámosle aquí, habíamos dicho que D, ¿cierto? D iba a ser esa longitud que se mueve o que cambio de la función en la orientación vertical. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que A es la amplitud de esa función, D es el desfase o el corrimiento en Y, ¿cierto? Omega es la frecuencia angular, que como lo habíamos dicho antes, nos caracterizaba el periodo, porque el periodo es igual a 2pi sobre esa frecuencia angular. Y por último, pi es el desfase. ¿Listo? Entonces, a partir de todos esos movimientos que hicimos ahorita, ya entendemos de dónde sale cada una de estas valores que modifican esa función coseno original, que era solamente desde -1 hasta 1 y con un periodo de 2. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar qué pasa acá. Entonces, para nuestra función que tenemos como ejemplo, nos dice que y es igual a 2 coseno de pi tercios de x más pi medios y todo esto más 1. Entonces, para poder caracterizar todo lo que tenemos acá, tanto el desfase como la amplitud, como el corrimiento, como la frecuencia angular, vamos a tener que primero hacer esta factorización. O sea, vamos a tener que expresarla de esta forma. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Vamos a factorizar
en lo que está acá, en estos dos valores, vamos a factorizar pi tercios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Y es igual a 2 por coseno de quién. Entonces, pi lo puedo factorizar directamente porque los dos términos de esta suma tienen pi, ¿cierto? Pi. Y me quedará 1/3 de x más 1/2. ¿Listo? Para poder quitar o factorizar completamente esta expresión, ¿sí? Y dejar solamente a x, porque fíjense que aquí x está solita, ¿sí? El ángulo queda solito. Entonces lo que voy a hacer es factorizar 1/3. ¿Cómo hago eso? Pues lo que voy a hacer es, en el lado derecho de la ecuación, voy a multiplicar por 3. ¿Listo? Y dividir por 3. ¿Listo? De tal forma que voy a poder factorizar ese 3 de ahí, ¿sí? Y por lo tanto aquí me va a quedar más fácil la expresión. ¿Listo? Entonces, si multiplico por 3 y divido por 3, ¿qué me queda? Y igual a 2 coseno de pi factor de 1/3 de x más 3 sobre 6, ¿cierto? Y todo esto más 1. Entonces, factorizo ahora sí 1/3 de toda la expresión y me quedará lo siguiente. Y es igual a 2 coseno de pi sobre 3. Aquí me va a quedar x, ¿cierto? Y si a esta parte, a esta fracción, le quito 1/3, ¿cierto? Me va a quedar, esto no es un igual, sino es un más. Me va a quedar 3 sobre 2. ¿Listo? Más 1. Una vez la tenga de esta forma, entonces aquí como le quité un 3 del denominador, ¿sí ven? Me queda el 2, 3 por 2, 6. Recuerden que cuando yo factorizo, la forma de comprobarlo es multiplicar en esta dirección y debo obtener exactamente la expresión que tenía al inicio, la que está allá en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, si multiplico pi tercios por x, pues efectivamente me va a dar este pi tercios de acá. Y si multiplico pi tercios por 3 medios, se me va a cancelar el 3 con el 3 y me va a quedar pi medios. ¿Listo? Esa es entonces la forma en la que factorizamos. Una vez tenemos nuestra función así, entonces ya podemos caracterizarla. Entonces vamos a decir que de esta función, la amplitud es este valor que está aquí, ¿cierto? Esa es la amplitud de mi función. Este valor que nos quedó aquí es la frecuencia angular. Este valor que está aquí es el desfase. Y por último, el valor que quedó aquí sumando o restando es, bueno, el verde es el corrimiento en Y o el desfase en Y, y el otro es el desfase en X. ¿Listo? El desfase siempre va opuesto. Entonces, es ese valor que yo tengo ahí, negativo. ¿Sí? O multiplicado por menos. Bueno, aquí de pronto en la expresión fue que yo lo coloqué mal, porque esto siempre va con un menos. X menos phi, ¿sí? De tal forma que si aquí es positivo, significa que hay un negativo, es opuesto siempre en signo a lo que está acá. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener la siguiente caracterización de nuestra función. Entonces, la amplitud va a ser 2 unidades. ¿Listo? El corrimiento, ¿cierto? Vertical, perdón, en Y, va a ser de 1 unidad. Esto nos va a permitir establecer el rango de la función. Y habíamos dicho que el rango era la amplitud menos la amplitud más el desfase, coma, la amplitud positiva más el desfase. ¿Listo? En este caso, entonces, nos quedará que el rango de esa función es menos 2 unidades más 1, coma, 2 unidades más 1. Es decir, que el rango de nuestra función es menos 1,3. Es decir, nuestra función va a tener existencia en el eje Y desde un valor de menos 1 hasta 3. Ya vamos a verificar que eso se cumple. Tendríamos entonces el desfase en X, ¿cierto? Nuestro phi, que en nuestro caso será entonces menos 3 medios. ¿Sí? Hemos dicho que siempre era opuesto, que ya le corregí, esto siempre es un negativo, es decir, que si hay positivo es porque esto que está acá es negativo. ¿Listo?
Si es negativo, es porque el valor que está ahí es positivo. Entonces, quiere decir que nuestra función se corre 3 medios de unidades a la izquierda. A la izquierda del eje cartesiano. ¿Listo? Y por último, nos hace falta la frecuencia o el periodo. Entonces, la frecuencia habíamos dicho que era el valor que queda aquí multiplicando cuando factorizo. Entonces, la frecuencia es pi tercios, de tal forma que el periodo de esa función es 2pi sobre pi tercios. ¿Listo? Y volvemos, hacemos ley de oreja. Entonces, nos queda 2pi sobre 1 sobre pi sobre 3. En este caso, entonces, nos quedaría 2pi por 3 sobre pi, se me va pi y me quedará que el periodo de esa función es 6. Entonces, esto es lo que vamos a verificar en GeoGebra. Vamos a escribir entonces esa función en GeoGebra. Refresquemos. Vamos a escribirla tal cual la tenemos acá. Entonces, decimos que es y igual a 2 coseno de pi tercios x más pi medios más 1. Entonces, era y igual a 2 por coseno de pi tercios por x más pi medios más 1. ¿Listo? Entonces, esa es mi función. Ahí quedó tal cual la tenemos aquí descrita. 2 coseno de pi tercios de x más pi medios más 1. ¿Listo? Y entonces, en esa función vamos a empezar a caracterizar. Ups, espérenme porque se me enloquece. Vamos a empezar a caracterizar, por ejemplo, cuál es el rango. ¿Sí? Entonces, el rango de la función podríamos establecerlo de la siguiente forma. Podríamos decir, ok, este es el máximo, ¿cierto? El punto más alto de mi función. ¿Sí? Este es el mínimo, ¿sí? Es el punto más bajo de mi función. Y fíjense que aquí efectivamente me está diciendo que en y va desde menos 1 hasta 3. Ese es efectivamente el rango que habíamos establecido, ¿cierto? Que está acá. ¿So? El rango de mi función va desde menos 1 hasta 3. Son esos valores que están ahí en y, de menos 1 a 3. De menos 1 en y hasta 3 en y. Esa es la, y está relacionado con la amplitud y con el corrimiento. La amplitud, pues efectivamente va a ir desde el punto central que se movió de 0 a 1. Y por lo tanto, esa longitud podemos trazarla. Necesitamos segmento. Esa longitud podemos trazarla, ¿cierto? Y nos dice que son efectivamente 2 unidades. ¿Listo? ¿Por qué no me está marcando aquí las 2 unidades? Pues porque aquí lo tengo que no está completamente recto. ¿Sí? Tengo que dejarlo prácticamente en el mismo valor. Bajémoslo. Quedé en 1. Se me pasa ahí por milésimas. Vamos a ponerlo en menos 0,47,1. Listo. Así más fácil. Entonces, claro, efectivamente la amplitud de nuestra onda es 2 unidades. Ahora vamos a ver el periodo. Recuerden que el periodo siempre va desde el punto central hasta ese punto central, o también otra forma de caracterizarlo es que vaya de pico a pico, porque sabemos que eso es el ciclo completo, por ejemplo, en nuestro caso de la función coseno. Entonces, si colocamos por acá otro punto, ¿cierto? En la parte superior, en X, ¿cierto? Porque por acá se mueve un poquito, no, queda perfecto. Ahí. Listo. Entonces, la distancia que va a tomar nuestra función desde acá hasta acá, efectivamente serán las 6 unidades. Ahí los decimales es porque de pronto está corrido ligeramente el punto de lo que podemos, digamos que hallarlo o mostrarlo. ¿Sí? O también podemos tomarlo desde la parte central. Entonces, desde acá
hasta acá, que se va ahí sí recto, ahí sí nos marca los 6 unidades exactas. Ese es el periodo de mi función. ¿Listo? Y nos hace falta caracterizar o describir el desfase. Entonces, el desfase, recuerden que nuestra función coseno arrancaba, voy a borrar todo esto para que, solamente voy a dejar el punto A. Listo. Entonces voy a dejar solamente el punto A para poder hacer lo siguiente. Aquí. Listo. Entonces, lo que vamos a mirar es que efectivamente ese seno, ese coseno que antes arrancaba aquí sobre el eje Y en el punto máximo, ahora se movió tantas unidades a la izquierda. Entonces vamos a ver cuánto se movió. Entonces ponemos un punto sobre el 3, 0. Y efectivamente la distancia que él se movió fue, aquí nos decía que era menos 3 medios, y menos 3 medios es aproximadamente 1.5. ¿Listo? Ahí está, efectivamente en aproximadamente 1.5. Como les digo, aquí los errores son más por el movimiento que yo hago de mi eje. Si yo pusiera aquí en 1.5 el punto, aquí este punto. Punto 5. Este de acá. Este no me deja modificarlo. Bueno, lo pudiese mover un poquito. No, porque es A. Es que a veces es difícil colocarlo justo sobre el punto más alto. Bueno, ahí está más o menos. En 1.5. ¿Listo? Y esa es la caracterización que nosotros debemos hacer de las funciones trigonométricas. No sé si haya preguntas hasta ahí. No, señora. Listo. Entonces, eso es, digamos que me tardé un poquito en llegar a cómo se caracteriza la función, porque pues evidentemente es necesario entender un poco cómo se construye y también por qué se mueve o cuáles son las, digamos, modificaciones que sufre de la función original coseno desde allí. ¿Listo? Ahora, ya para cerrar, para terminar, vamos a ver un poquito alrededor de ecuaciones trigonométricas. ¿Listo? Y estas ecuaciones trigonométricas a qué acuden. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener es que efectivamente va a haber una incógnita, ¿cierto? Y esa incógnita presenta diferentes formas de verse, ¿sí? En nuestros ejercicios comunes de incógnitas o de lo que era de ecuaciones normalitas que veíamos, lo que teníamos que despejar siempre era el valor de x, si era una ecuación de primer grado. Si es una ecuación de segundo grado, teníamos entonces que encontrar varias soluciones porque ahora x tenía más de un valor, ¿cierto? Entonces era cuando nosotros hacíamos la función cuadrática y encontrábamos a través de la raíz cuadrática las soluciones de x. ¿Listo? Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Nuestras ecuaciones trigonométricas pueden ser de primer grado o pueden ser de segundo grado. ¿Listo? Si son de primer grado, vamos a hacer un despeje directo y vamos a tener en cuenta lo siguiente, que si nosotros tenemos seno de nuestro ángulo, ¿cierto? Igual a un número particular, ¿sí? Igual a igual a n, por ejemplo, ¿sí? A un número. Entonces, para encontrar el ángulo, porque esto es lo que nosotros necesitamos encontrar, entonces vamos a utilizar la función inversa de seno, que es seno a la menos 1. Entonces, en ese caso, el ángulo, ¿cierto? Va a quedar igual a seno a la menos 1 o arcoseno de lo que esté aquí como n. ¿Listo? Esa es la forma en la cual uno hace el despeje para poder sacar, digamos, la incógnita de adentro de la función y poder despejarla a través de lo que conocemos. Entonces, ¿dónde se encuentra eso de seno a la menos 1 y coseno a la menos 1? Entonces, por aquí me traje una calculadorcita que nos va a permitir revisar eso. Entonces, ustedes en sus calculadoras, que normalmente trabajan, ¿cierto? Son como de esta forma. Esta es la mayoría de calculadoras que nosotros poseemos.
Si no tenemos de esta calculadora, pues debe haber algo muy similar por ejemplo, en las calculadoras que tienen los celulares y demás. Entonces, allí vamos a buscar la función que se llama seno a la menos 1. Uy, voy a poner un color más vistoso para que se vea. Seno a la menos 1, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, seno a la menos 1 aquí me dice o está señalado con algo que se llama shift. Entonces, uno oprime shift, da seno a la menos 1 y ahí obtiene el inverso de esa función que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, nuestro propósito siempre va a ser hallar el valor que soluciona esa ecuación y, como lo hemos visto, como estas funciones tienen varias formas de solucionarse porque se repiten cíclicamente, usualmente uno busca el valor entre 0 y 2pi. ¿Listo? O entre 0 y 360 grados, que es exactamente lo mismo porque pues ahí ya se va a repetir el ciclo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos entonces a revisar, por ejemplo, una ecuación que traigo aquí como ejemplo para que empecemos a revisar qué es lo que pasa aquí. Entonces, fíjense que esta que tengo aquí, voy a verificar que no se solape con ninguna de las que tengo acá, de las de los ejercicios, no, con ninguna. ¿Listo? Entonces, esta es de segundo grado. Entonces, nos dice que 6 seno cuadrado de teta es igual a seno de teta igual a 1, más seno de teta es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Entonces, tal cual nosotros lo aprendimos de las funciones cuadráticas, lo que nosotros vamos a tener que establecer acá es las raíces, ¿cierto? De ese polinomio, pero ahora ese polinomio involucra una función c. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar e igualar a 0, tal como hacíamos con las raíces cuando era, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 3x más 1. ¿Sí? Entonces, lo que uno primero decía es que para hallar esas raíces, pues primero esto quedaba igualado a 0. X al cuadrado más 3x más 1. Y de ahí, entonces, utilizaba la raíz cuadrática. ¿Sí? Entonces, yo decía que mi x es igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces vamos a caracterizar de la misma forma nuestra función, nuestra ecuación, y vamos a encontrar quién es a, quién es b y quién es c para poder utilizar la raíz cuadrática. Entonces, en este caso, lo que yo llamaba x en esas funciones, en esas ecuaciones cuadráticas, es lo que vamos a llamar seno de teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a revisar qué tenemos de ahí. Entonces, si lo igualamos a 0, este 1 tendría que pasar al otro lado y por lo tanto me quedaría 6 seno cuadrado de teta más seno de teta menos 1 es igual a 0. ¿Listo? Dijimos que en este caso lo que llamábamos x antes en nuestras ecuaciones de álgebra, ahora va a ser seno de teta. ¿Sí? Esa incógnita va a estar relacionada con seno de teta, pero en realidad va a estar relacionada con ese ángulo que está ahí, que ya vamos a ver cómo se despeja. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es utilizar la raíz cuadrática tal cual la conozco del origen, ¿sí? Es decir, que nuestro seno de teta va a ser igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Y entonces, ¿quién es a, quién es b y quién es c? A es el que acompaña al seno cuadrado, b es el que acompaña al seno que no tiene ningún cuadrado, que está a la primera potencia, y c es 1. Es decir, que en nuestro caso, a es igual a 6, b es igual a, como aquí no hay nada acompañado, esto es un 1 positivo por el signo que tiene aquí, y c es igual a menos 1. Y esos mismos valores vamos a reemplazarlos acá. Entonces nos quedará que el seno del ángulo es igual a menos b, es decir, menos 6 más o menos la raíz de 6 al cuadrado menos 4 por a, que es 1. Ah, perdón, lo estoy haciendo mal. Estoy confundiendo b y a. Entonces es b cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más o menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que es 6, por c, que es menos 1,
dividido 2 veces A, que en este caso es 1. ¿Listo? Entonces se trabaja igual, exactamente igual como lo trabajábamos con las funciones cuadráticas de nuestra unidad 1, pero ahora esa función cuadrática está en relación con una función trigonométrica. ¿Qué hacemos ahora? Solucionamos seno de teta, entonces será menos 1 más o menos la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, menos, menos por menos, este menos que está aquí con este menos que está aquí, nos da más, nos va a quedar más, 4 por 6, 24 más 1, perdón, por 1, 24. ¿Listo? Y todo esto sobre 2 por 1, que es 2. ¿Listo? Y nos quedará entonces menos 1 más o menos la raíz de 25, que es 5, sobre 2. ¿Listo? Listo. A ver, revisemos que todo esté correcto. ¿Listo? Ok. 6 por 4, 24. Más 1, 25. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces nos va a decir que seno del ángulo, ¿cierto? Es igual a. Entonces, vamos a tener nuevamente dos soluciones. Entonces, una cuando resto y la otra cuando sumo. Entonces, me va a quedar el primer seno, ¿cierto? Igual a menos 1 más 5 sobre 2. Y el segundo seno igual a menos 1 menos 5 sobre 2. ¿Listo? Entonces, seno de teta en este caso nos quedará 4 sobre 2. Y por aquí, seno de teta será igual a menos 6 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedará esto? Pues efectivamente, lo que nosotros tenemos que hallar son las soluciones para ese ángulo, ¿cierto? Que aquí nos dicen que, no leí el enunciado, y se presenta el paso a paso para determinar la solución. Luego, utilice el software libre GeoGebra para graficar la ecuación y para verificar la solución del numeral anterior si la solución es correcta. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestra solución, ok, nos dará de la siguiente forma. Entonces, este ángulo será igual a seno a la menos 1, ¿cierto? En este caso de 4 sobre 2, será 2. Y por aquí, seno, perdón, el segundo ángulo, teta, es igual a seno a la menos 1, ¿cierto? De 3, bueno, de menos 3, en este caso. ¿Listo? De 6 sobre 2, que es menos 3. Listo. Y entonces ya nos quedará, finalmente, es tomar nuestra calculadora y hacer la solución de eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. Ya lo hago con mi calculadora. Listo. Entonces, espérame que está demorando en abrir, no sé por qué.
Listo, entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, me faltó decirles una cosita. Para poder hallar las soluciones de estas ecuaciones, pues vamos a tener que utilizar nuestra calculadora en radianes. ¿Listo? Porque las soluciones que nos da siempre va a ser o están relacionadas con radianes. Entonces aquí ustedes van a esta parte que se llama Setup Mode y le dan radianes para que puedan encontrar solución. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la solución que me da a mí, la primera solución, ¿cierto? Me dice que teta es igual a 0,33983, ¿sí? En radianes. Y la segunda solución me dice que es teta igual a 11 pi sextos. ¿Listo? Entonces, para poder hacer la solución de este tipo de ecuaciones, tienen que colocar la calculadora en radianes. ¿Listo? Si la colocan o si la dejamos en grados, estos valores en grados no nos arrojan nada y siempre nos va a dar error matemático. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo verificamos esto? Entonces, esto lo verificamos de la siguiente forma. Entonces, vamos a graficar esa función aquí en GeoGebra. ¿Listo? Voy a reorganizar esto y voy a escribir aquí la ecuación que teníamos puntualmente, ¿cierto? Entonces, decíamos que nuestra función era de la siguiente forma, de la forma y igual, ¿cierto? A 6 por seno, sí señor, seno de x, seno cuadrado, voy a ponerlo así, paréntesis, al cuadrado de x más seno de x, ¿listo? Menos 1. ¿Listo? Y entonces, aquí las soluciones puntualmente que nosotros estamos encontrando son los ceros que nos dan entre 0 y 2pi. Entonces voy a volver a modificar esto. Voy a darle acá, esta gráfica, que el eje X me lo deje como distancia en radianes. ¿Listo? Y entonces esas soluciones entre 0 y 2pi, ¿bien?, están relacionadas con los siguientes valores. Entonces fíjense que aquí nos va a quedar el primer valor. Voy a ponerlo por acá. ¿Por qué lo puse en otro lado? Aquí. Exacto. Que es efectivamente este primer valor que obteníamos, que es 0,33983. ¿Sí? Y el segundo, vamos a volver esto un número decimal. Es decir, vamos a multiplicar 11pi por 6 para que nos dé un valor numérico. Entonces, 11 pi sextos equivale a aproximadamente 5, 7, mal 5, 5,75. 76. ¿Listo? Entonces, por aquí estará en relación con ese valor. Punto. Profe, una pregunta, si no llega... Dijiste que está acá. Dime. ¿Aló? Si no llega, si no llega a dar una respuesta, digamos, una fracción, lo que yo leí no es un número exacto, sino es decimales. Espérenme que no alcanzo a escuchar bien. Otra vez. Si no llega a dar una circuito internacional fracción, entonces no sé, un número entero. No pasa nada, nos da un número decimal. Entonces, siempre va a estar, las soluciones de nuestra función
siempre van a estar en relación con el corte que tiene el eje X con esa función trigonométrica que estamos allí relacionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las dos soluciones que nosotros encontramos fue la primera 0,3398, que si la aproximamos es 0,34, y la segunda es aproximadamente 5,758. ¿Listo? 7,58 en realidad daba y por lo tanto queda aproximado a 5,76. ¿Listo? Entonces, esos valores siempre van a estar relacionados aquí en el eje X, ¿sí? Y son soluciones que están efectivamente entre 0 y 2pi. ¿Listo? No sé si esa era la pregunta o no respondí. Sí, profe, o sea, me refiero cuando, porque ahí estaba la -3, ¿sí? Entonces, ahí lo que hiciste fue solucionar 2pi, 2 por pi dividido en -3, pero si digamos en vez de -3 es 0, algo, ahí no importa, lo dividimos por eso. Sí, sí, se divide, se hace la operación. Aquí yo lo que hice fue, es que como la calculadora que yo tengo me da los resultados en órdenes de pi, entonces por eso es que yo lo había colocado como pi sextos, ¿sí? Pero digamos que algunas calculadoras no lo dan en órdenes de pi, sino dan directamente el decimal que está acá. Entonces, si ustedes al hacer seno a la -1 de este valor les da directamente este número que está aquí, esa ya es la solución. Ah, bueno. ¿Listo? Aquí yo particularmente coloqué este 11 pi sextos, es porque digamos que la calculadora que tengo me da la solución en esos órdenes de magnitud, porque ya digamos que está programada para que si el ángulo está en radianes, nos dé un resultado de ángulo en radianes. ¿Listo? Este sí ya era un decimal que no tenía, digamos que una fracción equivalente en pi, entonces por eso ese no lo di en decimal. Pero si a ustedes les da directamente este decimal de acá, ya ese es. ¿Listo? Esa es la solución. Y pues, como les decía, la verificación siempre va a estar en relación con los valores que tenemos de la función entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y esos cortes que se generan acá, ¿cierto? Alrededor del eje X. Ahora, estos otros puntos que están aquí relacionados, ustedes dirán, bueno, ¿y esos otros dos por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos salieron dentro de la solución? ¿Listo? Lo que pasa es lo siguiente. Entonces, claro, cuando yo ubico en el plano cartesiano, ¿cierto? Las soluciones, para seno puede haber dos soluciones, porque yo puedo tener un ángulo acá, pero también puedo tener un ángulo equivalente acá, ¿sí? Entonces, efectivamente, si aquí el ángulo que nosotros teníamos o el valor que teníamos aquí era positivo, significa porque o está en relación. Recordemos que aquí habíamos establecido que esto se podía describir o establecer a partir de una relación de un triángulo, ¿sí? Y entonces en ese triángulo nosotros podemos decir que la hipotenusa o que el valor que tenemos aquí es al ser 2, ¿cierto? Seno, recordemos que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que si lo estamos ubicando dentro del plano cartesiano, ¿cierto? Este valor que nosotros estamos ubicando acá es un 2 en Y, ¿cierto? Un 2 puntualmente en Y. Y entonces, efectivamente, puede haber dos soluciones, ¿sí? Si es positivo, ¿cierto? Significa que hay dos soluciones que están en relación con valores positivos. Es decir, que aquí nuestro otro ángulo que aparece ahí va a ser básicamente, el primero va a ser ese que está acá, ¿sí? 0,34, que es un valor en radianes, y el otro va a ser, pues, pi menos ese valor, que es el que está acá. ¿Listo? Y lo mismo nos va a pasar con el otro. Entonces, al tener en nosotros ese 5,78, pues lo que vamos a tener es un triángulo que se nos forma aquí en esta dirección, ¿sí? Que tendrá como ángulo en orientación normal ese 11 pi sextos, ¿sí? Y por acá, pues vamos a tener una relación equivalente en esta otra longitud. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros estamos estableciendo que efectivamente
las soluciones, las otras soluciones que están ahí también están involucradas. Entonces, si nosotros hacemos pi menos 340 menos 0,34, ¿cierto? Entonces nos da lo siguiente. Entonces será pi menos 0,34 y nos queda en decimales 2,81, 80, ¿listo? Y aquí para el otro será este ángulo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Este era el de, voy a ponerlo aquí con el mismo color, el de 11 pi sextos. 11 pi sextos es esta rotación que está acá, que termina o que está en relación con este triángulo que se nos forma aquí, ¿sí? Y por lo tanto, el valor en y era negativo. Recuerden aquí, este valor nos da una posición o una ubicación básica en y. Entonces, para nuestro lado negativo, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces va a ser básicamente, ¿cierto? Ese valor que nosotros teníamos, ese que está ahí, sería de la siguiente forma. Entonces, pongámosle aquí este teta 1, teta 2, teta 3 y ubiquemos teta 4. ¿Listo? Entonces, ese ángulo, puntualmente, podríamos decir que es el ángulo que obtuvimos, 11 pi sextos, ¿cierto? Y podría ser menos, sería menos, no, lo estoy haciendo al revés. Sería 11 pi sextos menos 180 grados. ¿Listo? Entonces sería menos pi. Estamos utilizando en órdenes de pi. ¿Listo? Entonces ese 11 pi sextos menos pi nos daría lo siguiente. 11 pi sextos menos pi nos da igual a 2,6. ¿Listo? Entonces verifiquemos si esos ángulos que están ahí efectivamente son los que tenemos acá. Esos otros dos ángulos que nos surgen o salen a partir de esta relación. ¿Listo? Entonces, efectivamente teníamos aquí uno que era 2,8. Ah, bueno, este no es menos pi. Revisémoslo nuevamente. Denme un segundito, lo analizo para revisar cuál es el ángulo que estamos tomando. Bueno, este no me está dando, tendría que revisar bien cuál es la relación de este último ángulo, porque no, efectivamente creo que lo estoy ubicando mal. ¿Listo? Pero básicamente está en relación con cómo está ese triángulo allí en X, en Y. Denme 2 segunditos y lo analizo rápido, porque nos da 3,67.
Y parece que está en una relación diferente, pero entonces sería Z4 igual a 11, 11 pi sextos. ¿Cierto? Menos sí, porque es la diferencia que está acá. Ah, ya sé. Entonces sería más bien 2pi menos 11 pi sextos. ¿Esto? 2pi menos 11 pi sextos. ¿Esto? Esto me da igual a pi sextos. ¿Esto? Entonces, ese pi sextos pareciera que es el que está reflejado acá. O sea, este pi sextos que está acá, que yo estoy señalando, es el ángulo que está acá, pi sextos negativo, ¿cierto? Porque está en una rotación negativa, y ese ángulo es el que se nos refleja acá, o sea que sería pi más pi sextos. ¿Cierto? Nos daría pi más pi sextos, que sería toda esta rotación más ese mismo ángulo, ¿sí? Que sería aquel de pi sextos. Hay que analizarlo geométricamente bastante. Y entonces nos daría 7 pi sextos. Pi más pi sextos es como si tuviese 6 sobre 6 más 1, que es 7 pi sextos. Este teta 4 tendría que ser 7 pi sextos. Revisemos. 7 pi sextos es 3,66. Revisemos si sí es ese. Ah, sí, ese sí es. Entonces, era que yo lo estaba tomando mal en la resta que estaba haciendo acá. Entonces, tenía que primero encontrar cuál era el ángulo más pequeño que se generaba y luego sumárselo a 180 para que nos diera efectivamente todo el ángulo de rotación que llegó hasta acá. Ahora sí, ya. Quedé tranquila por eso. Listo. Entonces, esos son los tipos de soluciones que nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Al hacer o al solucionar las ecuaciones trigonométricas. Entonces, siempre vamos a tener que revisar qué tipo de ecuación trigonométrica es, si es una ecuación lineal o es una ecuación cuadrática. Creo que todas las que nos pusieron por acá son cuadráticas, si no estoy mal, de acuerdo a lo que había revisado. Como todas son cuadráticas, entonces las trabajamos a partir del principio de lo que hemos establecido como que era una ecuación cuadrática, que era igualarla a cero. Luego despejamos seno en cualquiera de los casos y establecemos pues este tipo de solución, siempre encontrando quién es A, B y C directamente con el que está al cuadrado, el que no tiene cuadrado y el que simplemente no tiene seno. Luego utilizamos la propiedad inversa del seno, que es el seno de la menos 1, con nuestra calculadora en radianes. Es muy importante tener en cuenta eso, si no, no nos da el resultado. Y por último, pues revisamos qué otro tipo de soluciones pueden surgir, teniendo en cuenta que pues lo que estamos obteniendo en realidad está relacionado con el plano cartesiano y pues con una rotación allí de ese plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que tenía propuesto para el día de hoy. No sé si hayan dudas respecto a lo que acabamos de hacer. Aquí me enredé un poquito con ese último ángulo, pero pues finalmente salió que yo lo estaba tomando mal respecto a la orientación en el plano cartesiano.
No, señora, por el momento no. Listo. Si no hay dudas, entonces, pues bueno, yo les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. Detengo por